para la organización de evangelismo. Ya vimos esta iglesia y el mayor desafío, fíjese hermano, estamos orando, Asambleas de Dios tiene casi 75 millones de congregantes en el mundo. Aquí hay más de 1 millón, en México hay más de 1 millón de congregantes. Y estamos, hermano, orando de día y de noche, ayunando de día y de noche, para que entendamos, hermano, que nosotros, usted que está aquí, la palabra de Dios nos está marcando, y lo digo así con mucho dolor en mi corazón, estamos viviendo la mayor desgracia, la iglesia perversa. Es la mayor desgracia y ahorita vamos a ver por qué. Y sigue, ya vimos la semana, hace 15 días, la persecución del año, este fue el año del 100 hasta el 316, son fechas aproximadas. Entonces el trigo y la cizaña entra en la congregación, Esmirna es mirra, o sea, sufrimiento de la iglesia. Luego habla de Nerón, el emperador, y la persecución del enemigo. Esta iglesia no se le pide que se arrepienta, porque fue una iglesia perseguida por el Imperio Romano. Luego, hermano, viene la que vamos a tratar hoy, el grano de mostaza, que es Pérgamo, que también significa la ciudad de los pergaminos. Tenían una biblioteca después de la biblioteca de Alejandría, era la segunda biblioteca más grande del mundo, por los pergaminos, Pérgamo. Entonces está debidamente casada ahí el emperador Constantino en el año 316, oficializa el cristianismo y entra, hermano, como una iglesia ecuménica entre los brujos, entre los que no piensan como los creyentes, y entonces ahora de ser perseguida es una iglesia, hermano, que es protegida por el imperio, ya no es perseguida por el imperio, ahora es protegida y hay una alianza mundana y un gran crecimiento en extremo, y es el grano de mostaza, no el grano más pequeño. Hablando de la fe, está la levadura, ¿sí? Donde es Tiatira, el sacrificio continuo más o menos de la edad del oscurantismo, ¿sí? Ahí está la dominación papal y la corrupción doctrinal. Luego seguimos más adelante, hermano, ¿sí? Está la iglesia de Sardis, y no nos habla del tesoro escondido de Mateo 13, los Sardis, los que escapan, y luego viene, hermano, la reforma en el año 1517, ¿sí? Entonces hay una profesión vacía y el surgimiento, hermano, de la iglesia y el Estado. Luego está la iglesia que es la iglesia verdadera, otra de las iglesias, hermano, que el Señor no le pide que se arrepientan. 5 iglesias les pide que se arrepientan, pero a esta iglesia que es el amor fraternal, Filos es el amor y Adelfos es el hermano, o sea, el amor al hermano, ¿sí? Luego nos habla ahí de los postreros días, ya no hay, hermano, ya no hay fechas. Entonces se habla de la verdadera iglesia de los postreros días. Entonces como que estamos conjugados con la verdadera iglesia, pero con la iglesia de la Odisea, que es la última. Luego está, ahí está la Odisea, que es la red, se arroja la red, ¿sí? Es el pueblo gobernado, son los postreros días. Y a hoy, hermano, en nuestros días, que nosotros llevamos esto a través de la historia, es la apostasía. Entonces, a esta última iglesia conjugada con la iglesia verdadera y la iglesia de la Odisea, donde se le dice, fíjese nada más lo que dice Dios, hermano, Jesucristo, de la iglesia de los últimos días, que somos desventurados, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces, nunca ha habido en todas las iglesias tantos adjetivos negativos para la iglesia de hoy en día. Entonces, esto sí va a ser terrible. Todavía vamos en la tercera iglesia, pero tenemos que entender. Entonces, si usted notó ahí, mire, las primeras 3 iglesias llevan un aspecto consecutivo, y mientras las últimas 4, ¿sí?, se van sobreponiendo los aspectos. Entonces, mire, ahorita vamos a tratar sobre esta tercera iglesia, pero transfiere, hermano, varios aspectos hasta el final.
o sea, hasta la última iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Y a esto se le conoce como la perfección dispensacional, o sea, del Mateo capítulo 13. Entonces, otra vez les digo, mire, son 7 mensajes a las 7 iglesias, pero son 7 fases o 7 épocas. Y hay que entender el aspecto, hermano, sucesivo. Entonces, usted, hermano, le tiene que tomar gusto, porque muchas veces ya tenemos más de un año, hermano, predicando sobre nuestra situación actual, hoy en día. ¿Cómo estamos, hermano, en el punto focal profético? ¿Sí? Entonces, yo no quiero imaginarme, hermano, la Odisea, No quiero imaginarme. Entonces, ahí hay advertencias sobre el pecado. Luego, a la primera iglesia que nació en el 33, el Pentecostés está en el 33, nace en el 33, y yo les decía, hermano, ya viene el 2033, el año 2000, y va el Pentecostés a 2000 años. Por eso es que le digo, hermano, más de 75 millones, o menos, un poquito menos de 75 millones de los de la denominación de Asambleas de Dios, estamos, hermano, en ayuno, oración, 24 horas, hermano, de día y de noche, en el mundo entero, pidiendo por la Odisea, pidiendo por nosotros. Si la primera iglesia se escribió en el 96 y el pecado, hermano, dice, caíste del primer amor. Y fíjate desde dónde estabas y fíjate a dónde has llegado, ¿sí? Entonces, ahí está, hermano, la iglesia de los borrachos y de los fornicarios. Entonces, ahorita vamos a explicar todo esto. Entonces, hay que entender todas las fases y todo lo que alcanza Mateo capítulo 13, Apocalipsis 2 y 3. Entonces, aquí hay un paralelismo y es un desarrollo de la congregación que vamos a ir, hermano, viendo sobre las congregaciones. Entonces, cómo se revela. Entonces, gran desánimo en nuestros días, y ya hablamos, a causa de la tecnología, que no nos ha hecho ningún bien a la iglesia. Entonces vamos a abrir, hermanos, la Biblia, y si nos quieres presentar el otro cuadrito, Aarón, vamos a ver el otro cuadrito. Este cuadrito sí se los encargué a todos que me hicieran el segundo, ¿Sí lo hicieron? ¿Alguien lo hizo? Miren, ahí estoy dando el marco teórico. Entonces, aquí yo les di este ejemplo, ¿sí?, de Éfeso, y la cita. Entonces, es la iglesia deseable. El marco teórico, había el templo ahí en Éfeso de Artemisa o de Diana. Luego estaban las virtudes, la perseverancia, buena doctrina, la crítica, caíste del primer amor, las advertencias, haz tus primeras obras, y está la fecha, desde el año 33 del Pentecostés hasta el 100. Había otros 2 aspectos ahí, Aarón, que pusimos al final, no están. No, entonces le faltan 2 puntos ahí. Entonces, ¿alguien hizo este cuadrito de la iglesia de Esmirna? Nada más tu hermana. A ver, ¿nos quieres gritar ahí o hablarnos el marco teórico? Bueno, está Esmirna y la cita. Luego, grítanos el marco teórico. El marco teórico. Grítame. Artemisa, o sea, Diana, ¿verdad? O Afrodita también. Luego, las virtudes de esa iglesia, hermana de Esmirna. Sí, así, igualita. ¿O me estás diciendo la de Éfeso? Estoy pidiendo la de Esmirna. ¿No hiciste la segunda? No. Era la segunda. Esta yo la puse como ejemplo. ¿No? Entonces no. Bueno, entonces, hermano, pues les encargo, porque usted le dije, en una sola hoja, en una sola página, usted puede tener las 7 iglesias, así nada más, a simple vista, usted ya sabe de las advertencias, sabe, hermano, ¿verdad?, del periodo, sabe la crítica, las virtudes y todo. Entonces, hoy vamos sobre la tercera iglesia y abrimos ahí la Biblia en Apocalipsis capítulo 2. 2.
Pérgamo 12. Gloria a Dios. Entonces aquí, hermano, Pérgamo es la iglesia fiel, pero permisiva, fíjese, ese es el título que puse. Es la iglesia fiel y permisiva. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leer, hermano, la tercera. Aleluya, Señor. Es la iglesia de Pérgamo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de Tiatira. Entonces, la cuarta iglesia ahí. Entonces, vamos a hablar de esta iglesia de Pérgamo, donde es la iglesia, ya no es perseguida la iglesia por el Imperio Romano. Ahora el Imperio Romano protege a la iglesia. Es como un aspecto ecuménico. Éntrale los brujos, éntrale si tú eres cristiano, éntrale si tú piensas esto, también tú cabes. Oficializó el cristianismo. Y muchas veces, ¿qué dice la gente? Si no puedes con el enemigo, ¿qué? Únete a él. Entonces, así como nosotros hoy en día estamos protegidos por la Constitución, estamos protegidos, aunque no hay persecución, tal vez un tiempo en Hidalgo y mucho tiempo acá en Chiapas, pero ha sido todo. Pero que la iglesia ha sido perseguida a través del mundo entero, y en el mundo musulmán, pues no se diga, ¿no? Entonces, entendamos, hermano, le dije, es una iglesia fiel, pero permisiva. Entonces, ahí el que tiene el mensaje, y luego ya vimos, hermano, el que tiene a su diestra, dice las 7 estrellas. ¿Cuáles son las 7 estrellas? En su diestra. O sea, Jesús tiene las estrellas. ¿Cuáles son las estrellas? Díganmelo. Las iglesias. Los candeleros son las iglesias. Entonces, los ángeles tiene aquí, son las estrellas, son los mensajeros, porque nos dice, escribe al ángel de la iglesia. Escribe, dice Jesús. Y entonces entendamos ahí, hermano. Ahí luego viene un aspecto en cada iglesia, un aspecto de Jesucristo que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Nos habla del pelo, nos habla de las vestimentas, nos habla del cinto de oro, nos habla de que su lengua, hermano, sale una espada, ¿no?, de su lengua. Entonces, aquí hay que entender la naturaleza de la espada, que es la palabra de Dios. Así nos lo dice Efesios, ¿no? Y desde ahí vamos a ir entendiendo qué es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, aquí está la iglesia bajo, hermano, el imperio, bajo Constantino. Y ya sabemos, de hermano, de Constantinopla, ¿no? Cuando se divide el Imperio Romano, los de Occidente y los de Asia. Entonces, Constantinopla es la hoy Ankara en Turquía, esa es. Entonces, vemos ahí, les dice todo esto. Entonces, habla del primero y del postrero en Esmirna. Entonces, habla de la espada, que es la palabra. Y entonces nos está diciendo que Jesucristo, hermano, tiene toda la grandeza y tiene el poder, todo el poder. Entonces, la espada juzga y mata. Y nos dice que el Señor, que matará con el espíritu de su boca, matará al anticristo. Entonces, es un nombre de autoridad suprema. Así nos dice Filipenses 2:19. Dice que todo nombre, todo hombre, dice, se levanta el Señor.
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así nos dice la palabra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Entonces es como Jehová Sabaoth o Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Y vemos, hermano, ahí que el Señor es invencible y que nadie se le puede oponer. Entonces dice el Señor, lucharé. Entonces hay que entender lo que es aquello o aquellos, ¿sí? Y en este caso a los pecadores que están dentro de la congregación. Entonces ahorita voy a ir explicando verso por verso, palabra por palabra. Entonces, mire, estamos, hermano, en la última dispensación, que es la dispensación de la gracia, y esto, hermano, nos invita a nosotros, nos llama a la disciplina, porque hay una disciplina retributiva y una disciplina restauradora. Entonces, la iglesia ahora, bajo el imperio, igual que nosotros, estamos en una libertad mundanal. Y este es un camino incorrecto. Entonces, nos dice la palabra también, hay que entender esto, hermano, muy aquí lo que dice la palabra: el Señor no tendrá por inocente al culpable. Porque muchas veces decimos, sí, el Señor es misericordioso y es compasivo, pero el Señor es justo. No tendrá por inocente al culpable. Entonces, Dios es compasivo. Luego Hebreos 11 nos habla que dice que el que toma por hijo, disciplina. Al que toma por hijo. Y luego dice que al presente como que la disciplina no es así muy placentera, La disciplina hay que entenderla cuando viene del Señor. Entonces, veamos a esta iglesia y veámonos a nosotros mismos, y de ahí vamos a ir aplicando lo que está sucediendo en esta iglesia y lo que está sucediendo hoy en nosotros. Entonces, ha habido de parte de la congregación un abuso en el temor reverencial, temor. Cuando hablo de temor reverencial, hermano, no estoy hablando de temor de miedo, sino es, hermano, un temor de reverencia a Dios. Entonces, aquí el Señor, hermano, empieza a ir contra el pecador, pero en forma personal, hay que entenderlo. Entonces, no sobre el ángel, hermano, sobre el cual va la palabra. Entonces, hay que entender los que son responsables o el liderazgo en la congregación, pero hay que entender, hermano, que Dios siempre va sobre el pecador en forma personal. ¿Por qué? Porque la salvación también es personal. Entonces, aquí nos está diciendo, para empezar, estamos siendo protegidos por el imperio, y nos está diciendo, ¿sabes qué? La iglesia va por un camino incorrecto. Son circunstancias eternas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que Constantino, el emperador, oficializó al cristianismo. Y entonces, el Señor va a intervenir. Entonces, me está hablando de las virtudes de la iglesia. Y les alaba el proceder. Y el Señor, hermano, sabemos que no hace acepción de personas o excepción de personas. Y entonces, mucho menos del juicio. Pero entendamos, hermano, todo esto, ¿sí? Entonces el Señor aborrece, nos dice, a los que son grises o a los que son tibios. Le causan náuseas esa clase de personas, y eso aborrece Dios. Luego habla aquí, me dice, conozco tus obras. ¿Sí? Aquí en el 13, conozco tus obras. Me está hablando de la omnisciencia de Dios. Me está hablando, hermano, que Dios lo ve todo y sabe todo. Y luego dice, ¿y dónde habitas? ¿Dónde habitas? Conozco tus obras. Y luego, ¿dónde habitas? ¿En dónde está? ¿Dónde habita? ¿Dónde mora? El trono de Satanás. Imagínense. Imagínense los aspectos, ¿no? Entonces, aquí pues se refiere a Babilonia. Entonces, bajo Nimrod, ahí fue el primer sistema religioso. Ahí. Y entonces la historia es interesante aquí porque Babel significa confusión. Y entonces resulta que el imperio, hermano, declina en este juicio, oficializa, entonces reconoce. Y entonces aquí vemos a Pérgamo progresando, ¿no? Entonces nos dice
este aspecto de la confusión o de Babel pasa a Roma, cuando el Imperio Romano estaba en su auge. Entonces ahí vemos, hermano, la capital diabólica, ¿sí? Y estoy hablando, hermano, del aspecto romano, de ahí sale Pérgamo. Hablamos también del Pontífice Maximus, que pon es puente y el facere o el fare es hacer. Entonces, cuando usted dice pontífice, es hacedor de puentes. ¿Sí? Y entonces, estos inquisidores o los emperadores, se les exigía, hermano, ¿sí?, a todo mundo que lo veneraran como si fuera un dios. Y por eso es que dice, aquí está el trono de Satanás. Entonces al busto del emperador se le ofrecía una pizca de incienso y se decía, el César es Señor. Y entonces los cristianos empiezan a hacer eso. Se les obligaba a hacer eso. Y en la iglesia pasada no, en la iglesia de Esmirna no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para estar bien y que el Señor no nos diga arrepiéntanse o cayeron de su primer amor? Pues hermano, así como fue la persecución, usted sabe que es cómo fueron perseguidos en el Coliseo romano, ¿no? Los cristianos se tenían que esconder, nos hablaba de catacumbas, ¿no? Y entonces como que, hermano, una persecución como que nos alienta y como que nos mantiene firmes, ¿no?, ante la santidad del Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces ahí está el trono de Satanás, ¿no? Entonces ahí está. Y entonces ahí está la influencia diabólica y es grande. Y lo dice, pero retienes mi nombre, dice la palabra ahí. Entonces, retienes la doctrina. Has guardado mi fe. Fíjese nada más, le está diciendo a esta iglesia que ahora está protegida. Fíjese nada más las virtudes. Ahí hay que entender las virtudes. Y entonces aquí, hermanos, se entiende que en esta iglesia está reconocido, hermano, porque ahí está el trono de Satanás, pero esa iglesia permanece fiel. Estoy hablando de en Cristo, los que son en Cristo, los que están en Cristo, los que son santos y los que son fieles, ¿sí? Y ahí entendamos, hermano, ¿sí?, cuando se le decía, el César es Señor, ese es prototipo de la tribulación. Entonces hay que entender que los defectos y las virtudes están mezcladas. Porque ¿cuál es la parábola? El trigo y la cizaña. ¿Y qué le dicen a Jesús? Oye, pues déjanos arrancar el trigo. ¿Y qué les dice? No. El trigo dice, hasta el final de los tiempos el Señor va a hacer la separación. Porque usted arranca la cizaña, puede arrancar el trigo, y Dios les dice no. Entonces las virtudes, los perversos y los santos están mezclados, virtudes y defectos inmiscuidos. Aquí el versículo 14 me dice aquí, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese lo doloroso. Aquí ya ustedes ya conocen, la gran mayoría, lo que hizo Balaam. Se le conoce como el profeta asalariado. Entonces el rey Balac lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Entonces estos eran ritos como en Corinto, ¿no? En Corinto, ante la iglesia de Diana o Artemisa, que es lo mismo, ¿no?, se contrataba, llegaba usted al templo, bueno, no usted, ¿verdad? y se contrataba una prostituta, hacían su rito, hacían su adoración ante Diana, ante Afrodita, Artemisa, y después se metía con ella. Era una prostitución o una fornicación, ¿no?, religiosa, se le consideraba así. Y lo mismo empezó a hacer esta iglesia, lo mismo empezó a hacer Balac contrata a Balaam y le dice, maldíceme este pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza los ritos y Balac trae a las muchachas. Y entonces el pueblo de Israel se mete con ellas y esa es la fornicación. Y esto es lo que están nombrando aquí con el trono de Satanás, ¿sí? Entonces,
vemos todas las cosas y vemos todo lo que está sucediendo. Entonces, en otras cosas les dice, hay en ti. Fíjese aquí el versículo, hay en ti. Entonces, ¿qué le está diciendo a la iglesia? ¿Sabes qué? Hay una mala doctrina en la congregación. Fíjese nada más. Entonces hay que tomar todo esto. Yo les he dicho, en estos últimos días la tecnología ha sido un verdadero desastre. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de las doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los congregantes están con una doctrina pervertida. Entonces, note ahí cómo hemos venido aplicando, hermano, la palabra nosotros. Entonces, bajo contexto, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? La gran mayoría nos está diciendo apostasía. Ahí ya vimos, apostasía se traduce como maldito, o sea, todos aquellos que abandonan la fe. Todos aquellos que un día conocieron del Señor y ahora le dan al Señor la espalda. Entonces, en nuestro contexto les estoy diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Las herejías nunca han sido tan fuertes como hoy. Entonces, ha sido la mayor devastación nunca antes vista en nuestro tiempo. Entonces, esta nuestra última iglesia está caracterizada por esta apostasía. Porque nos dice a poner tropiezo a los hijos de Israel, a poner tropiezo a los creyentes. Entonces, no hay un buen testimonio, no hay una vida de santidad. Entonces, Satanás nos dice ahí también que anda como león rugiente buscando a quien adorar. Entonces, hay que entender que estas personas son fáciles y son detectables, ¿sí? Estas personas porque son de mal ejemplo. Entonces, no necesitamos nosotros señalar ni mucho menos condenar, porque la palabra de Dios nos dice, no juzgues para que no seas juzgado. La cizaña va a permanecer hasta los fines del siglo. Y entonces ahí está todavía la doctrina del profeta Balaam, poner tropiezo. Entonces, en específico, ahí está el pecado. Sacrificaban a los ídolos. Nos habla de esta iglesia, sacrifica. Entonces, estos son rituales de fornicación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? El que haga caer a uno de estos pequeños, nos dice Jesús, mejor le fuese que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojare. Le va mejor que derribar a uno de estos pequeños. Entonces hay que entender, hermano, cuando Dios habla de uno de estos pequeños, por las malas influencias, por el estar haciendo esto, ¿sí? Porque el pecado más grande pues es un homicidio, ¿no? Pues es un suicidio, pero ¿qué dice Jesús? Te va a ir mejor allá en el juicio, ¿sí? Que aquellos que derriban a un pequeño. Entonces, cuidado con poner, nos está diciendo, tropiezo a los pequeños. Y esto, hermano, cabe en el mal testimonio de las personas. Entonces, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el creyente lo primero que tiene que hacer es dar un buen testimonio. Y cuando no hay un buen testimonio y las personas conocen o saben que somos cristianos y se está dando un mal testimonio, estamos cerrando la puerta del evangelio para muchísima gente, y esa gente Dios la va a reclamar. Entonces, vemos, hermano, todas estas cosas. Entonces, el testimonio que se está dando al mundo hoy en día de esta iglesia es terrible, terrible, terrible. Entonces, dice sacrificar a los ídolos. ¿El ídolo qué es? Nos dice la Escritura, el ídolo no es nada. Así. Entonces, vea cuántas iglesias que se llaman cristianas veneran o adoran ídolos. ¿Y dónde terminan? Desde ahí vamos a ir entendiendo. Entonces, no es el ídolo es nada, es lo que se esconde atrás. Porque con el tiempo los nombres van cambiando, ¿no? Primero era Artemisa, luego Diana y luego Afrodita, según las culturas. Pero los nombres desde Babel han venido ahí con las mismas idolatrías, porque ahí fue la primera vez que se presentó como un ídolo a la Virgen María cargando un bebé. Ahí fue la primera vez. Era Tamiz también ahí. Entonces,
Hoy en día pues siguen haciendo lo mismo. Nos dice causantes de tropiezo. Entonces, la palabra tropiezo en el griego es escandalizo. Escandalizo se traduce como tropiezo, o sea, se está escandalizando, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una moral corrompida. En otras palabras, le dije, es la iglesia fiel, pero que es permisiva, permite todas esas cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En otras palabras, el pecado no es aborrecible o no lo condena. Así como Pablo les dice a los de Corintios, ustedes tienen ahí dentro de su iglesia, ¿verdad?, a un perverso, a alguien que se metió con la suegra ahí, ¿no? Entonces, un incesto, y la iglesia no condenó el incesto, y así, muchas cosas así. Entonces, muchos hasta hoy en día se jactan del pecado, hacen alarde, como si fuese un acto heroico. Y entonces Santiago nos dice ahí que son vidas de doble ánimo. En la versión de Reina Valera en 1909 se traducía el psuche como ánima, hoy se traduce como alma, o sea, me está hablando de doble ánimo, doble alma. Y entonces, ¿cuál es lo que sucede ahí? Los que en realidad, hermano, doble ánimo, los que tienen una piedad aparente o una santidad aparente. ¿Ve? Esa es una hipocresía delante de Dios, esa es una perversión, y entonces eso desvirtúa la moral y lo espiritual, ¿sí? Y entonces otra vez el Señor va sobre el pecador, porque la iglesia es fiel, la iglesia está guardando las normas cristianas. Entonces vemos lo que está sucediendo, usted vea nomás. Entonces hay una perversión en nuestros días asombrosa. Entendamos qué es lo que nos sucede o qué es lo que nos rodea. Una descomposición social avasalladora. Y esto lo traemos nosotros de fuera. Entonces, ¿quién se asombra hoy por los pecados? Pues nadie, ¿no? Y hay unos pecados que vaya que si son groseros, ¿no? Y son consecuencias espantosas. Pero el Señor, hermano, está demandando santidad. La palabra de Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y este es imperativo, imperativo. No nos deja, mire, en otras palabras, no hay dos caminos. Entonces no hay, ¿verdad?, otra opción de vida, no la hay, más que es el único camino. Entonces hay que entender el pecado, ¿sí?, cómo es y cómo destruye al ser humano, ¿sí? Entonces abundó el pecado, fíjese, nos dice la palabra, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Y esto es una maldición doble para los pecadores, para los padres pecadores, para los hijos pecadores. Sobreabunda la gracia, o sea, diciendo sobreabundó el pecado, abundó el pecado en las naciones, pero sobreabunda. Y hay de aquel que abuse de la gracia conociendo del Señor. Le va a ir mejor a los pecadores que a los creyentes que un día fueron creyentes y ahora están en la apostasía. ¿Por qué? Porque están abusando de la gracia. Nunca, ninguna dispensación en toda la historia de la humanidad estamos viviendo una dispensación simplemente con un genuino arrepentimiento. El Señor nos salva. Nunca en la historia ha sido la salvación tan fácil en Cristo Jesús como ahora. Y hay que entender eso de sobreabundó. Estoy haciendo un abuso de la sangre, pisoteando la sangre. Y ahí Hebreos nos marca, no queda más que una expectativa de horror. Entonces aquellos que conocen y que andan en pecado hoy, hay que entender ahí eso, Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sobreabunda la gracia. ¿Y qué sucede con las personas? ¿Siguen por su camino perverso? Bueno, pues ahí está la cosa. Entonces hay abundante gracia, ¿sí? Hay abundante, pero hay que entender, hermano, cuál es el consejo que se está dando. Sobreabunda la gracia. Yo les dije, es mal enfocado, mal enfocado. Entonces la Biblia me dice, ahí en Primera de Juan, que el que practica el pecado, ¿qué entiende usted por práctica? Práctica. Ahora, ¿qué entiende usted por el que cae?
Todos caemos, todos los que estamos aquí caemos, pero no practicamos como una norma, no lo practicamos. El que practica, hay que entenderlo ahí, es caer en el mismo pecado, lamentablemente, siempre. Entonces, aquí me está hablando, hermano, de los ritos. Ofrecen a los ídolos y luego dice caen en fornicación. Entonces, hay que ver la fornicación, son las relaciones íntimas en los no casados. El adulterio es en personas casadas, pero viene de la misma palabra porneía. ¿Qué se entiende por forneía o porneía? Es de pornografía. Porno es desnudo y grafo es el escrito, o sea, el escrito de una desnudez. Esa es la palabra, ¿no? Entonces ahí están lo que nosotros decimos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Huid de la fornicación, ¿o no? Huid. En otras palabras, córrele. ¿Qué hizo José? Pues córrele, ¿no? Porque ya sabe usted, con una mirada cautivadora uno se deshace. Entonces, córrele. Un abrazo, se deshaces. Un beso, se deshacen. ¿Arderá la ropa ahí en tu seno? Pues sí, arderá. Córrele. Entonces, ahí están las ofrendas a los ídolos y al lado una prostituta. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que hacía Balaam. Y resulta que esto lo trae a la iglesia. Entonces, tanto que se nos amonesta, ahorita les dije, doble vida, doble ánimo, o sea, apariencia de piedad ahí. Y esto agranda más el pecado y hay una hipocresía, y esa hipocresía atrae la ira de Dios. Entonces, todo pecado tiene que ser confesado. Tiene que haber bajo un pleno arrepentimiento. Es una entrega incondicional. Yo les hablaba y les decía de un pecador, de un pastor en Barcelona, que es mexicano. Y yo platicando con él, me dice, tengo 10 familias. 10 familias tengo, como 30 congregantes, porque allá en España las congregaciones, una congregación de 100 es inmensa. Si vieran la congregación que hay aquí, allá en España, ellos se asombrarían, de ver los que estamos hoy aquí. Se asombrarían. Allá está terrible la situación en Europa, terrible. Ahí me dijo que no podía amonestar a nadie porque se le iban todos. O se van todos o me voy yo. Y entonces, ¿cómo se va a poder amonestar? Es una cultura muy fuerte, ¿no? Muy déspota. Entonces, ahí vamos a ir viendo, aquí me habla de los nicolaitas también, ¿no? También ahí. Entonces, ese Nico o Nikkei es vencer, y Laos es pueblo, o sea, los vencedores del pueblo, y aquí se está refiriendo a las actitudes sacerdotales, que son devastadoras, son imperialistas, y han sido imperialistas. Entonces, ¿cómo vamos a redarguir? Entonces, ¿cómo está el pecado latente? Que usted no puede amonestar a nadie porque se le van todos, o se va usted. Entonces hay que entender los sistemas de la iglesia y sus sistemas de culto y su proceder. Entonces hay pecado en ti. Entonces hay congregaciones así con falsas enseñanzas, porque acuérdense el título, ¿no? La iglesia fiel, pero permisiva, es esta. Fiel. No se pueden amonestar a las personas. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la consejería? Entonces hay que ver las consecuencias que nosotros estamos entendiendo. Falsa enseñanza. Entonces, entendamos aquí el versículo 15. Fíjese nada más.
Leamos ahí, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas que yo aborrezco. O sea, es el aspecto del gobierno, porque Nico es victoria y Laos es pueblo, o sea, los que rigen o los que gobiernan a los pueblos. Y luego dice el 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese nada más lo que sucede aquí. Si usted, espero que estén conmigo, mira, dice ahí, ya me lo pusieron acá, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Me habla que va a venir, ¿a dónde? ¿O con quién? Arrepiéntete. A ti pronto, me dice a ti, ¿no? Fíjese, o sea, a nosotros, ¿no? ¿O cómo lo entiende usted? Y luego, ¿qué más sigue? Y pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos y quiénes son nosotros? Hay que entenderlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que dije? Una iglesia fiel, pero permisiva. ¿Está quién? La cizaña y el trigo. Entonces, ¿contra quién va? ¿Verdad? Y pues todos, gracias a Dios, yo voy a decir así, en plena certidumbre, puro trigo hay aquí, ¿verdad? Sí o sí. ¿No nos compete ellos? Dígamelo. Dígamelo, hermano, dígamelo. Sí, compete. Compete, dije. Sí. ¿Usted cree? Porque yo acabo de decir, asumo que hay puro trigo. ¿Sí o sí? Sí, ya dijeron que sí, hermano. Estamos hablando de la iglesia fiel, pero permisiva. La iglesia protegida por el Estado, o sea, en este caso el imperio. Y desde ahí vamos a ir viendo, ahorita vamos a ver esto. Los nicolaítas son los gobernadores del pueblo porque nunca se hace mención de una secta que se llame así. Entonces, vamos a ver, hermano, todas estas cosas y vamos a ir entendiendo. Dios está amonestando a quienes. ¿Sí? Entonces, hay que entender los liderazgos dentro de las congregaciones y la autoridad. Liderazgos, escribe al ángel. Ahí hay un liderazgo, escribe al ángel. Lleva esto, trae esto a la congregación. Entonces, los líderes ejercen autoridad. Hay personas que se brincan esa autoridad. Estoy hablando del ángel, del mensaje que se nos está dando. Se brincan la autoridad. Entonces, hay que entender ahí. Estoy hablando del ángel, de la autoridad sobre la congregación. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que el que habla es Jesús o es el ángel sobre el mandato de Jesús. Entonces, el gobierno, hermano, está caduco hoy en día, porque es la apostasía hoy en día. Entonces, es como un estado fallido. Nómbreme un estado fallido, hermano, aquí en América. Estado fallido. Haití, ¿no? Haití. México, ¿cómo estamos hoy? Cuando se nos está diciendo en las elecciones, hermano, que el 50% de los ayuntamientos o de los gobiernos en los estados, hermano, están los narcos. Entonces, ¿qué nos falta para ser un estado fallido? Ahora yo le pregunto, ¿qué nos falta para ser un estado fallido como iglesia? Estoy hablando ahora sí de la apostasía. Esto va a ser, ahora que empecemos, hermano, a ver la última iglesia. Entonces, ¿el gobierno es caduco? ¿Ya se terminó, hermano, la autoridad y el poder de Jesús? ¿O qué está haciendo la iglesia? ¿O falta liderazgo? ¿O falla el liderazgo? ¿Sí? ¿O falla la congregación? Entonces debemos de estar presentes y tener en cuenta que está el trono de Satanás en la congregación. Entonces hay que entender ahí. ¿No he escuchado por ahí algunos padres de familia que dicen, padre, aquí el que manda soy yo, y si me vuelvo a equivocar, mando yo? Y no es así. La iglesia es teocrática, no democrática ni anarquista. Cuando digo teocrática es el gobierno de Dios y la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios. Si no, ¿qué les acabo de decir? Había
en esta iglesia una nefasta doctrina, una doctrina de enfermos, una doctrina de demonios. Fíjense nada más lo que sale de la boca de Dios, la espada. Entonces, hay caciques dentro de las congregaciones, entonces hay que entender el curso. Entonces yo les dije, aquí en este versículo 16 hay dos partes. Me habla de ellos y yo le pregunté, ¿quiénes son ellos? Entonces nos dice que de su boca sale una espada, ¿no? Gran problema. Entonces, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Oye, le estás dando cobijo a los que no son iglesia, a los que no tienes, a los que no están en Cristo. ¿Tienes o retienes? Y luego fíjense lo que nos dice la palabra: todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la gente quiere recibir el consejo, no lo quiere. Entonces hay un riesgo muy alto en este versículo 16. Entonces hay que cambiar la orientación, la mentalidad aquí. Perdiste la brújula, la iglesia perdió la brújula, ¿no? Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque va a venir juicio sobre la iglesia. Y yo le pregunto otra vez, ellos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y esto lo debemos de entender. Fíjese cómo cambia la dinámica. Arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto. Y luego dice, y pelearé contra ellos. Pelearé. Entonces, si usted es salvo y Cristo está en su corazón, ¿usted dónde cabe aquí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Otra vez la palabra, que hay una responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, me está presentando una iglesia de borrachos y fornicarios, borrachos y fornicarios. La Odisea me siguen lo mismo, porque me dice, eres un desventurado, miserable, estás ciego y estás desnudo. Lo dice a la iglesia, y esto hay que tomarlo muy en serio, hermano, muy en serio. Iglesia de borrachos, iglesia de fornicarios, me lo está señalando la Escritura. Mala doctrina. ¿Les interesa el temor reverencial a Dios? No les interesa. Están haciendo su vida y esto ha sido un desfallecer para nosotros. Bueno, hermano, estamos en la semana en un clamor, orando. Les he motivado, hermano, hay casi 75 millones. No estoy hablando de todas las congregaciones, nada más de una denominación orando. Hermano, ni por equivocación nos vemos entre semana. Entonces, ¿qué hay? Una apostasía terrible. Eso no es cristianismo, Se lo digo así tajante y con todas las palabras en base a la palabra de Dios. Hay una espada de dos filos que sale de su boca, ahí lo puede usted ver en Apocalipsis 1. Hay unos ojos, la omnisciencia. Yo te pregunto, ¿el Señor te viene a bendecir o te viene a matar con la espada de su boca? Una de dos, No hay medias tintas. Usted analícelo. ¿Te viene a matar o te viene a bendecir? No hay aspectos medios. Entonces, ¿hay cristianos sancochados? ¿Qué quiere decir sancocho? Sancochados. ¿Hay cristianos sancochados? Son carnales. ¿Hay salvación? Tajante te digo, no hay salvación. Así tajante, en base a la palabra. Entonces, bendición, hermano, es un compromiso con el Dios Todopoderoso, es algo honesto. Luego me habla de la bendición, del maná escondido. ¿Cuál es esa? Ya vamos a las bendiciones, el maná escondido, hermano. ¿Qué nos dice la palabra? Pan de nobles, pan del cielo les dio el Señor. Y luego me dice, el que tiene oído, oiga. ¿Usted cree que los carnales van a oír? ¿Van a sentir? ¿Van a percibir? ¿Van a saber si están bien? No saben, no hay discernimiento en un carnal.
Entonces me habla de la bendición, yo por eso te dije, les va a dar una piedrecita blanca, o sea, un diamante y un nombre escrito ahí. Y ese nombre escrito lo sabe la persona en forma individual. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. O te pierdes completo o te salvas completo, ¿eh? Aquí no hay nada de purgatorios, ¿eh? No hay nada de que te vayan y que pongan y que las indulgencias, no. En Cristo Jesús, hermano, hay salvación. Y eso es lo que no entendemos. Oye, no hay un cambio de vida, oye, redirecciona. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está señalando? Yo por eso les digo, no, así tajante es la palabra de Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, me dice, ya ha sido condenado. Así de fácil, o así de cruento, si usted lo quiere. Ya ha sido condenado el que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, Jesucristo también, hermano, se puede decir hasta extremista, ¿no? No anda con medias tintas. Entonces yo le dije, hermano, ni por equivocación nos vemos. Y hermano, estamos en oración. ¿Por qué? Porque nunca como en la historia, nunca como en la historia, la iglesia es tan perversa como hoy en día. Nunca en la historia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermano? Pues esa piedrecita, ese diamante, pues es un regalo personal. Entonces, el mundo no sabe de la palabra, el mundo anda en amargura. Entonces, hermano, si no hay oído, es que no hay comunión con Dios, hay carnalidad, porque ¿cómo es seguir al Señor? Al Señor se le sigue de cerca, no de lejos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está exigiendo, hermano? Pues un compromiso personal, un compromiso de que cada quien va a dar actos de sus propios hechos y va a pedir el Señor cuentas. Entonces tenemos, hermano, que estamos caminando en un mundo bajo tinieblas, sí, pero Jesús nos dice ahí en la oración sumo sacerdotal de Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de toda maldad. Guárdanos, Señor. Entonces es luz y es sal que se le está dando al mundo. Entonces, sí conocemos de Dios, sí sabemos de Dios, sí tenemos comunión con Dios, entonces eso es lo importante. Pero lo importante es que Dios te conozca a ti, a usted, hermano, a usted. ¿Qué dice de los profesantes sin fe? Oye, Señor, si en tu nombre hicimos milagros. Oye, Señor, si fuimos allá y llenábamos los templos. Oye, si muchas personas fueron salvas por nosotros. ¿Y qué les dice a esos profesantes sin fe? No los conozco. Usted puede decir, yo conozco al Señor y sé sus demandas y sé de su voluntad, pero lo importante es que Dios te conozca a ti. Si no, te va a desconocer, hermano, en el día de juicio. No te conozco. ¿Y qué les dice? Apártate, hacedores de maldad. Oye, Señor, pues si anduvimos haciendo milagros en tu nombre, se salvaron muchos en tu nombre. Yo hablé. Usted evangelizó, fueron las personas salvas, pero usted no. Fíjese nada más, entonces, hermano, pues aquí Dios nos está dando un nombre nuevo. Nunca los conocí, dice el Señor. Hacedores de maldad, esos son los profesantes sin fe o los carnales. El Señor conoce a los suyos, porque dice Jesús, vendré y me tomaré a mí mismo. Fíjese nada más, cómo habla Jesús. Vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, del mismo cuerpo de Jesús somos. Y luego, ¿a quién se le nombró amigos en el Antiguo Testamento? ¿Quién era amigo de Dios? Abraham. ¿Y qué nos dice Jesús ahora? Ya no te llamaré amigo, sino te llamaré hermano. Fíjese nada más el privilegio, hermano. Y Abraham, ¿quién fue Abraham? El padre de la fe, y Dios le llamaba amigo, no le nombraba hijo, ni hermano. Ya no llamaré. Fíjense nada más el privilegio, hermano, que Jesucristo nos está dando y cómo le estamos pagando. Se necesita al Espíritu de Dios. Nos dice ahí el Salmo 119 que la palabra hace sabio al sencillo. Conocemos, hermano, lo que Dios está demandando. En otras palabras, yo le pregunto, nos preguntamos a sí mismos, cada uno de nosotros, Señor, ¿te estoy agradando en todo lo que hago?
estoy agradando? Señor, ¿vienes a bendecirnos o vienes a vomitarnos de tu boca? ¿Sí? Entonces, hay que entender, hermano, tu nombre nuevo con respecto al llamado y con respecto al ministerio. Uno sabe de su nombre, tu nombre nuevo. ¿Por qué? Porque dice, nadie lo sabrá más que usted. Eso es, hermano, la bendición para los que son fieles, para los que están, hermano, en medio del mundo. Estamos en medio del mundo. Entonces, usted abra las cosas, hermano, y entendamos nuestros fallos, porque Dios nos está diciendo, así alumbre tu luz, y no tenemos luz propia, no somos estrellas. Las estrellas sí tienen luz propia. Entonces, entendamos lo que está sucediendo en nuestros días y entendamos esta iglesia protegida por el imperio. Y la Constitución, hermano, hay 2 artículos que nos protegen a nosotros como congregación. Pero depende de usted. Se llama creyente. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Pues haciendo lo que hacía Balaam. ¿Y qué decía Balaam? Si viene de Dios, fíjese lo que decía Balaam a Balac. Si viene de Dios, los voy a maldecir, y lo dice. ¿Qué le dice Balaam? Oye, este pueblo no se puede maldecir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo bendijo. No, pero empezaron a sacrificar a los ídolos. ¿Y qué hizo Balac? ¿Qué hizo Balac? Les trajo a las muchachas. Y ahí están aquellos cayendo en la fornicación. Es una fornicación ritual. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Hay que entender el pecado que se comete en el cuerpo y fuera del cuerpo. Hay que entenderlo ahí, lo habla el apóstol. Pecado que se comete o pecado que se comete fuera del cuerpo. Entonces, hermano, este es el consejo y esta es la palabra. ¿Suena dura o es fuerte? Es menester hablarla, ¿no? Se nos va a caer lo cristiano, hermano, ahí en la de la Odisea, o vamos a encajar en algunas de las advertencias. Porque ¿qué le dije? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que está viviendo, hermano, la iglesia de la Odisea en estos últimos días. Y eso es lo que nosotros entendamos aplicar de lo que sucede en esta tercera iglesia. Esperamos, hermano, en el Señor que haya un aspecto positivo y una disposición, hermano, positiva en nosotros. Pues cuidado, hermano, porque el día de mañana no nos vamos a poder justificar delante de Dios. Nadie se va a poder justificar, nadie ni nada. Entonces es menester, hermanos, la palabra siempre llega a tiempo, siempre. Pues es tiempo, hermano, de implorar el perdón y la gracia de Dios, y que el Rey de Gloria tenga compasión y misericordia de nosotros, los creyentes que estamos hoy sobre esta tierra. Están todavía nuestros pies aquí, hermano. Todavía. Imploramos, hermano, el perdón de lo alto, que el Dios de gloria, que el Dios de toda gracia y poder y majestad, en el nombre de Jesús, viene a ti, viene a nosotros pronto. Tan fácil, hermano, que haya una confesión genuina de nosotros, tan fácil. Le damos, hermano, al Señor la honra y la gloria y la alabanza y el honor. Padre, venimos ante tu presencia, oh Señor, a confesar, Señor, no negamos, hermano, no aumentamos ni disminuimos nuestros errores, no practicamos el pecado. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, por la sangre. Oh Rey del cielo, es por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús que vino a traer salvación y gran salvación, Señor. A ti bendecimos, Señor, y a ti proclamamos, oh Dios de los cielos. Oh Padre bendito, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado
y bendito Salvador, a ti venimos, Señor, a ti glorificamos y a ti honramos, Señor. Oh Padre, Señor, queremos redireccionar nuestras vidas, que todo lo que hagamos, Señor, te agrade, porque tú, Señor, realmente pues vienes, Señor, a bendecir, oh Padre, a multiplicarnos, oh Señor, a levantarnos, oh Señor, para la honra y la gloria y la alabanza y todo honor, Padre, porque Dios es bueno, hermano, Dios es santo y Dios es justo y Dios es glorioso, compasivo y misericordioso. Señor, Padre, tú eres longánime y tú, Señor, estás esperando que todo mundo proceda al arrepentimiento, que todos, Señor, procedamos. Así nos lo marcas en la palabra, Señor, que procedamos, oh Rey, para la honra y la gloria y la alabanza y todo honor, Señor. Bendecimos, oh Señor, y glorificamos tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Mira, Padre, este es el estado de la iglesia que tú profetizaste, Señor, y que tú diste este mensaje a Juan en el año 96, Señor. Fíjate, Padre, ya casi a 2000 años, Señor. Oh, Padre, cómo está la congregación, cómo está, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor, azotado por la maldad, Señor, sumergido, Señor, en una tecnología que es improcedente, Señor, que es fanática, Padre. A ti, oh Señor, venimos, Padre, en este día, Señor, oh Rey. Oh Padre, arranca toda doctrina, Señor, perversa, Señor, arranca, Señor, a todos estos nicolaitas, Señor, a todos estos, Padre, que han venido a contaminar, Señor, así como pones de ejemplo a Balaam y a Balac, Señor. Así, oh Dios, te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza y el honor, Señor. Gracias, te damos la gloria, te damos, Señor, tú nos perdones. Imploramos, hermano, el perdón y que suba un clamor así de día y de noche por todos los días, oh Señor. Se levanta un clamor, Señor, por esta iglesia de los últimos días, Padre. A ti bendecimos, Señor, y a ti proclamamos, Padre, tú nos perdones por la sangre, hermano, por la gloria de Jesús. Si hay algo, hermano, que confesar en el nombre de Cristo, si hay algo que enderezar, si hay algo que redireccionar, oh Padre, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Padre. Perdón, Señor, tú perdones, Padre. Tú eres grande, Señor, y tú eres digno, Señor, de toda alabanza, Señor, y de toda gloria, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos, oh Señor. En tus manos estamos, Padre. Tú eres bueno y tú eres grande, Señor. Fíjate, Padre Santo, que nos caracteriza ahora como el cuerpo de Jesús, oh Señor. Una iglesia fiel, Señor, como la de Filadelfia, Señor. Oh Padre, donde no demandas arrepentimiento, Señor, pero a nosotros diario nos estás demandando a cada día, a cada instante, hermano. Estamos, oh Dios, redireccionando nuestra vida, Padre. Tú perdones. Imploramos, hermano, el perdón por la sangre de Jesús, por la gloria de Jesús. Ven, Señor Jesús, vamos a decirle: Padre, esta es mi vida, Señor, oh Dios, oh Padre, y en todo, Señor, lo que cabe en mí, Señor, toda la honestidad, Señor, y toda la sinceridad, Padre, que hay en el mundo, Padre, confesamos, no negamos, oh Señor, confesamos este pecado, este error, Señor. Ven a nuestro corazón, Señor, ven a nuestra alma, tú traigas bendición y salvación, oh Padre, para la honra y para la gloria y la alabanza y todo honor, Señor. Te damos la gloria y la alabanza, Señor. Recibe la adoración, Señor, recibe la gloria, Padre. Recibe, Señor, recibe, Padre. Gracias por el sacrificio perfecto, Señor, que tú nos diste, Señor, en esa cruz. Ayúdanos, Padre, a que haya un temor reverencial en cada uno de nosotros, un temor de reverencia a ti, Señor, para la honra y la gloria y la alabanza y el honor. Tú eres bueno y tú eres grande, Señor. Oh Padre, desde ahora y para siempre, Señor. Padre, así como tú dijiste, Señor, en la iglesia de Tiatira, Señor, pura zombie hay en la iglesia, puro zombie, puro muerto en vida, Señor. Muertos espiritualmente y vida en lo físico, Señor. Padre, a ti venimos, Señor, y a ti honramos desde ahora y para siempre, porque tú eres grande
y tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Es, hermano, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, tú nos has limpiado y nos has guardado, Señor. Oh Rey, has traído ropas blancas, Señor, de lino fino, resplandecientes, oh Señor, para cubrir nuestras vergüenzas, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, a ti, oh Señor, acudimos, Padre. A ti, oh Señor, te damos la gloria y la honra, la alabanza y el honor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Clamamos al Señor que con esa espada que sale de su boca nos bendiga. Oh Rey, Padre, bendícenos, Padre, bendícenos, Señor. Bendice a los que estamos aquí. Bendice nuestra casa, Señor. Bendice, Señor, el hogar. Bendice, Padre, a los que estamos hoy aquí, Señor. Bendice, Padre. Oh Rey, Padre. En Cristo Jesús sabemos que ya llevaste el juicio, Señor, en la cruz. Padre, que ya no más juicio, Señor, sobre los tuyos, Padre. Ya no más, Señor. Ya no más juicio, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra y la alabanza y el honor desde ahora para siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Ahora sí que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios multiplique tu casa, hermano. Que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así dice el